Atleta paralímpico salva la vida de su rival durante competencia. Lo que pasa después emociona al mundo del deporte. En las calles de la Ciudad de México, una maratón internacional se convierte en el escenario de un acto de heroísmo que sacudirá al mundo del deporte. Un corredor paralímpico local abandonará su sueño de gloria para salvar la vida de su mayor rival, desencadenando una serie de eventos que revelarán oscuros secretos y pondrán a prueba el verdadero espíritu del deporte. Miguel Ángel Hernández se despertó con el corazón latiendo a 1000 por hora, una mezcla de emoción y nervios recorriendo su cuerpo. Hoy era el día que había estado esperando durante años, la Maratón Internacional de la Ciudad de México. A sus 32 años, este corredor paralímpico por fin competiría en casa, frente a su gente, con la oportunidad de demostrar que sus prótesis en las piernas no eran un impedimento, sino un símbolo de superación. Se levantó de la cama con cuidado, sus movimientos practicados y precisos. La habitación estaba iluminada por los primeros rayos del sol que se colaban por la ventana, revelando las paredes cubiertas de pósters de atletas famosos y medallas ganadas en competencias menores. Miguel se acercó al espejo y se miró fijamente, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. Hoy es el día, Miguel, se dijo a sí mismo. Hoy le demuestras al mundo de que estás hecho. Mientras se preparaba, recordaba el largo camino que lo había llevado hasta aquí. El accidente de auto que le costó las piernas cuando tenía apenas 15 años, los años de rehabilitación, las noches de llanto y desesperación, y finalmente, el descubrimiento del atletismo paralímpico que le dio un nuevo propósito en la vida. Su madre, doña Guadalupe, entró en la habitación con una taza de café en la mano. «Mijito, ¿cómo amaneciste?», preguntó con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. «Bien, amá». «Listo para darle en la madre a todos esos güeyes», respondió Miguel con una sonrisa confiada. Doña Guadalupe soltó una risita. «Ay, Miguel. Nomás no se te olvide que lo importante es participar». Lo sé», dijo Miguel, tomando un sorbo de café. «Pero hoy, juro que voy a ganar. Por ti, por papá, por todos los que creyeron en mí». Mientras desayunaba, Miguel repasaba mentalmente la estrategia para la carrera. Conocía cada curva, cada subida del recorrido como la palma de su mano. Había entrenado durante meses en estas mismas calles, soportando el calor sofocante y la contaminación de la ciudad. Pero también sabía que la competencia sería feroz. Corredores de todo el mundo habían llegado a la Ciudad de México para participar en esta maratón. Entre ellos estaba su mayor rival, el estadounidense Jack Thompson, actual campeón paralímpico y récord mundial en la categoría. Miguel había estudiado cada una de sus carreras, analizando sus fortalezas y debilidades. Sabía que vencer a Jack sería la prueba definitiva de su valía como atleta. Al salir de casa, el bullicio de la ciudad lo envolvió. Las calles ya estaban llenas de gente que se preparaba para el evento. Vendedores ambulantes pregonaban sus productos, familias enteras buscaban el mejor lugar para ver pasar a los corredores, y los voluntarios corrían de un lado a otro ultimando detalles. Miguel respiró profundo, llenando sus pulmones del aire fresco de la mañana. A pesar del caos que lo rodeaba, se sentía en paz. Este era su momento, su oportunidad de brillar en su propia tierra. Al llegar a la línea de salida, el ambiente era electrizante. Cientos de corredores se estiraban y calentaban, sus cuerpos una mezcla de músculos tonificados y tecnología de punta en prótesis deportivas. Miguel buscó con la mirada a Jack Thompson y lo encontró rodeado de periodistas y fans. Sus miradas se cruzaron por un instante y Miguel sintió una descarga de adrenalina recorrer su cuerpo. «Que gane el mejor», pensó, mientras se colocaba en su posición de salida. El disparo de salida resonó en el aire y la maratón comenzó. Miguel se lanzó hacia adelante, sus prótesis de fibra de carbono mordiendo el asfalto con cada zancada. La multitud rugía a su alrededor, una sinfonía de gritos de aliento y aplausos que lo impulsaban hacia adelante. Los primeros kilómetros pasaron en un borrón de edificios coloniales y modernos rascacielos. Miguel mantenía un ritmo constante, consciente de que la verdadera prueba vendría más adelante. A su lado, otros corredores luchaban por mantener el paso, pero él se sentía fuerte, invencible.
En el kilómetro 15, Miguel alcanzó al grupo de cabeza. Jack Thompson corría a la cabeza, su figura imponente marcando el ritmo. Miguel se colocó justo detrás de él, estudiando sus movimientos, esperando el momento perfecto para hacer su movimiento. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En una curva cerrada, Jack tropezó con un bache en el pavimento. Su cuerpo se tambaleó peligrosamente, luchando por mantener el equilibrio. En cuestión de segundos, el campeón cayó al suelo con un golpe seco, rodando varios metros antes de quedar inmóvil en el asfalto. El tiempo pareció detenerse. Los otros corredores pasaron de largo, concentrados en la carrera. Pero Miguel se detuvo en seco. En ese instante, todo lo que había soñado, todo por lo que había luchado, pasó a segundo plano. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia Jack. ¡Ayuda! «Necesitamos un médico», gritó Miguel, arrodillándose junto a su rival caído. El caos se desató en cuestión de segundos. Los espectadores que laín las calles pasaron de la euforia a la conmoción, sus gritos de aliento transformándose en murmullos de preocupación. Miguel, con el corazón latiéndole en los oídos, evaluó rápidamente la situación de Jack. El corredor estadounidense yacía inmóvil, con una herida sangrante en la cabeza y su brazo en un ángulo antinatural. Miguel, agradeciendo mentalmente los cursos de primeros auxilios que había tomado, comenzó a actuar. «Jack, ¿me escuchas?» «Soy Miguel, quédate quieto, la ayuda viene en camino», dijo en un inglés entrecortado, mientras checaba los signos vitales del atleta caído. Los segundos se convirtieron en minutos eternos. A lo lejos, se escuchaba el sonido de una ambulancia acercándose, pero para Miguel, parecía que tardaba una eternidad. Con cuidado, sostuvo la cabeza de Jack para evitar que se moviera, consciente de que cualquier movimiento brusco podría empeorar una posible lesión en la columna. «No mames», murmuraba Miguel, su mente dividida entre la preocupación por Jack y la realización de que su sueño de ganar la maratón se estaba desvaneciendo con cada segundo que pasaba. Finalmente, los paramédicos llegaron. Miguel les dio un reporte rápido de la situación y se hizo a un lado para dejarlos trabajar. Mientras observaba cómo atendían a Jack, una multitud de emociones lo invadió. Alivio al ver que su rival estaba recibiendo atención médica, frustración por la oportunidad perdida y una extraña sensación de paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Los periodistas no tardaron en llegar, sus cámaras y micrófonos invadiendo el espacio. Miguel se encontró de repente en el centro de atención, pero por razones muy diferentes a las que había imaginado esa mañana. «Miguel, ¿por qué decidiste abandonar la carrera para ayudar a tu rival?», preguntó una reportera, empujando un micrófono hacia su cara. Miguel parpadeó, sorprendido por la pregunta. «No fue una decisión», respondió con sinceridad. «Vi a alguien que necesitaba ayuda y actué. En ese momento, Jack no era mi rival, era un ser humano en peligro». Las preguntas continuaron lloviendo, pero Miguel apenas las registraba. Su mirada estaba fija en la ambulancia donde estaban atendiendo a Jack. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Jack se recuperaría? En medio del caos, Miguel sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrarse cara a cara con el entrenador de Jack, un hombre alto y de aspecto severo llamado Frank. «Gracias», dijo Frank, su voz cargada de emoción. «Lo que hiciste, no tengo palabras». Miguel asintió, incapaz de formar una respuesta coherente. La adrenalina empezaba a desvanecerse, dejándolo exhausto y desorientado. Mientras la ambulancia se alejaba con las sirenas aullando, Miguel se encontró de pie en medio de la calle, rodeado de periodistas, oficiales de la carrera y espectadores asombrados. La maratón continuaba a su alrededor, los corredores pasando como sombras borrosas, ajenos al drama que se había desarrollado. De repente, Miguel se sintió abrumado por todo. Las cámaras, las preguntas, las miradas de admiración y curiosidad. Necesitaba escapar, procesar lo que había sucedido. Sin decir una palabra, comenzó a caminar, luego a correr, alejándose del lugar del accidente. Sus piernas lo llevaron automáticamente por las calles de la ciudad, pasando junto a espectadores confundidos que lo reconocían del incidente.
No tenía un destino en mente, solo necesitaba moverse, sentir el pavimento bajo sus prótesis, el viento en su rostro. Después de lo que parecieron horas, Miguel se encontró en el Parque Chapultepec, el pulmón verde de la Ciudad de México. Se dejó caer en un banco, su cuerpo temblando por el agotamiento físico y emocional. Fue allí, en la relativa tranquilidad del parque, donde la magnitud de lo sucedido finalmente lo golpeó. Había sacrificado años de entrenamiento, su oportunidad de gloria, por un acto instintivo de humanidad. ¿Había valido la pena? ¿Qué significaba esto para su carrera, para su futuro? Mientras estas preguntas daban vueltas en su cabeza, el teléfono de Miguel vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su madre: «Mijito, estoy tan orgullosa de ti. Ven a casa cuando estés listo». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Miguel lloró, no de tristeza o arrepentimiento, sino de una emoción que no podía nombrar. Algo había cambiado en él hoy, algo fundamental. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, Miguel se levantó del banco. Se sentía diferente, como si hubiera envejecido años en unas pocas horas. No sabía qué le deparaba el futuro, pero tenía la certeza de que su acción de hoy tendría consecuencias que aún no podía imaginar. Con pasos lentos pero decididos, Miguel comenzó el largo camino de regreso a casa. La maratón había terminado hace horas, pero para él, sentía que una nueva carrera, una mucho más importante, acababa de comenzar. Los días siguientes al incidente de la maratón fueron un torbellino para Miguel. Su acto de heroísmo se había vuelto viral, convirtiéndose en el tema de conversación en todo México y más allá. Los medios de comunicación lo bautizaron como el ángel de la maratón, un título que lo hacía sentir incómodo y fuera de lugar. Sentado en la pequeña sala de su casa, Miguel miraba con incredulidad las noticias en la televisión. Su rostro aparecía en todos los canales, acompañado de titulares sensacionalistas y debates sobre el espíritu deportivo. «Pinche bola de metiches», murmuró, cambiando de canal por enésima vez. Su madre entró en la habitación con una bandeja de café y pan dulce. «Mijito, tienes otra llamada. Es de un programa de televisión en Estados Unidos». Miguel soltó un suspiro de frustración. «Diles que no estoy, amá. Ya estoy hasta la madre de todo esto». Doña Guadalupe se sentó junto a su hijo, su rostro una mezcla de preocupación y orgullo. «Sé que es difícil, mi amor. Pero lo que hiciste fue algo hermoso. La gente necesita escuchar historias así en estos tiempos». Miguel asintió en silencio, sabiendo que su madre tenía razón, pero sintiéndose abrumado por la atención. Su mente volvía una y otra vez a Jack Thompson. Desde el accidente, no había tenido noticias directas sobre su estado. Los reportes en los medios eran contradictorios y vagos. El sonido de una notificación en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. «Miguel, soy Frank, el entrenador de Jack. Necesitamos hablar. Es urgente. ¿Podemos vernos?». El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Había pasado algo malo con Jack? ¿O acaso? No quería hacerse ilusiones, pero una parte de él esperaba que fuera una buena noticia. «Claro, ¿dónde y cuándo?», respondió rápidamente. La respuesta llegó casi de inmediato: «En una hora, en el café del Hotel Fiesta Americana. Ven solo, por favor». Miguel se levantó de un salto, la adrenalina corriendo por sus venas. «Amá, tengo que salir. Es importante». «¿A dónde vas?». «Apenas si has comido», protestó doña Guadalupe. «Te cuento cuando regrese, lo prometo», dijo Miguel, dándole un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo. El trayecto al hotel fue una tortura. El tráfico de la Ciudad de México parecía más denso que nunca, y Miguel sentía que cada semáforo en rojo duraba una eternidad. Cuando finalmente llegó al café del hotel, estaba sudando y sin aliento. Frank ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con una taza de café intacta frente a él. Su rostro estaba tenso, con ojeras pronunciadas que hablaban de noches sin dormir. «Miguel, gracias por venir», dijo Frank, extendiendo su mano.
Miguel la estrechó, notando lo firme que era el apretón. ¿Cómo está Jack?, preguntó sin rodeos. Frank hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus palabras. Está estable. La caída fue complicada. Tiene una conmoción cerebral y varias fracturas. Pero los médicos dicen que se recuperará. Miguel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Gracias a Dios, murmuró. Pero esa no es la razón por la que te pedí que vinieras, continuó Frank, su voz bajando a un susurro conspiratorio. Miguel, hay algo que debes saber. Algo sobre Jack, sobre el equipo, sobre todo el maldito deporte paralímpico. El tono de Frank hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Miguel. ¿De qué estás hablando?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Frank miró alrededor, asegurándose de que nadie los estuviera escuchando. El accidente de Jack no fue un accidente. Y tu acto de heroísmo ha puesto en peligro a mucha gente poderosa. Miguel sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. No entiendo, dijo, su mente tratando de procesar lo que estaba escuchando. Escucha con atención, dijo Frank, sus ojos fijos en los de Miguel. Lo que estoy a punto de decirte podría cambiar todo lo que crees saber sobre el deporte paralímpico. Las palabras de Frank resonaban en la cabeza de Miguel como un eco interminable. Según el entrenador, Jack Thompson no era solo el campeón paralímpico que todos admiraban, era la pieza central de una elaborada red de engaño y corrupción que se extendía por todo el mundo del deporte adaptado. Las prótesis de Jack, explicó Frank en voz baja, no son solo tecnología de punta. Están modificadas ilegalmente para darle una ventaja injusta. Titanio de grado militar, sistemas de amortiguación avanzados, todo camuflado para pasar las inspecciones. Miguel sintió una mezcla de incredulidad y náuseas. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Frank soltó una risa amarga. Dinero, fama, poder. Lo de siempre. Hay empresas, gobiernos incluso, que invierten millones en el desarrollo de estas tecnologías. El deporte paralímpico es solo la fachada perfecta para probarlas. La mente de Miguel daba vueltas. Recordó todas las veces que había competido contra Jack, como siempre parecía tener ese extra de velocidad, esa resistencia sobrehumana. Todo cobraba un nuevo y siniestro sentido. ¿Y el accidente?, preguntó Miguel, temiendo la respuesta. Frank se pasó una mano por el rostro, luciendo repentinamente agotado. Jack quería salirse. La presión, los secretos, estaba consumiéndolo. Amenazó con exponerlo todo. Y bueno, ya viste lo que pasó. Miguel sintió que le faltaba el aire. ¿Estás diciendo que intentaron silenciarlo?, completó Frank. Sí. Pero tu intervención no cambió todo. Ahora están asustados, paranoicos. No saben cuánto sabe Jack, o si te dijo algo mientras lo ayudabas. Pero no me dijo nada, protestó Miguel. Estaba inconsciente. Ellos no lo saben, dijo Frank. Y eso te pone en peligro a ti también. Miguel se reclinó en su silla, tratando de asimilar toda la información. Su mundo, que hace solo unos días parecía tan claro y definido, ahora estaba patas arriba. ¿Por qué me estás contando todo esto?, preguntó finalmente. Los ojos de Frank se llenaron de una mezcla de culpa y determinación. Porque estoy harto, Miguel. Harto de ser parte de esta farsa. Tu acto de valentía, de verdadero espíritu deportivo, me hizo darme cuenta de lo lejos que nos hemos desviado de lo que realmente importa. Miguel guardó silencio por un momento, procesando todo. Luego, una chispa de ira se encendió en su pecho. Tenemos que exponerlos, dijo con firmeza. No podemos dejar que se salgan con la suya. Frank asintió lentamente. Estaba esperando que dijeras eso. Pero no será fácil. Estas personas son poderosas, Miguel. Tienen conexiones en todas partes. No me importa, dijo Miguel, su determinación creciendo con cada segundo. Lo que hicieron, lo que están haciendo, va en contra de todo lo que el deporte representa. De todo por lo que he luchado. Frank sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Aquí hay pruebas.
Documentos, correos electrónicos, especificaciones técnicas. Suficiente para destapar todo el asunto. Miguel tomó el USB, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora, dijo Frank, levantándose de la mesa, nos movemos rápido y con cuidado. Tienes que desaparecer por un tiempo, Miguel. Ellos ya deben saber que nos reunimos. Como si fuera una señal, Miguel notó a dos hombres de traje entrando al café, sus ojos escaneando el lugar con una intensidad que hizo que se le erizara la piel. Vámonos, susurró Frank. Usa la salida de atrás. Te contactaré pronto. Miguel se levantó, tratando de parecer casual. Mientras se dirigía hacia la salida trasera del café, su mente corría a 1000 por hora. En cuestión de una hora, había pasado de ser un atleta admirado a un fugitivo con información que podía sacudir los cimientos del deporte que amaba. Mientras salía a un callejón detrás del hotel, Miguel se dio cuenta de que la verdadera carrera, una por la verdad y la justicia, apenas estaba comenzando. Y esta vez, las apuestas eran mucho más altas que cualquier medalla de oro. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras se mezclaba con la multitud en las bulliciosas calles de la Ciudad de México. Cada rostro le parecía sospechoso, cada mirada una posible amenaza. El USB que Frank le había entregado pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. Piensa, Miguel, piensa, se dijo a sí mismo, tratando de calmar su mente acelerada. Necesitaba un plan, un lugar seguro donde esconderse y revisar la información que ahora poseía. Instintivamente, sus pasos lo llevaron hacia la casa de su mejor amigo, Carlos, un genio de la informática que trabajaba desde casa. Si alguien podía ayudarlo a navegar por el mar de datos en ese USB sin dejar rastro, era él. Mientras caminaba, Miguel no pudo evitar pensar en su madre. Doña Guadalupe estaría preocupada, pero no podía arriesgarse a contactarla ahora. Perdóname, amá, murmuró, prometiéndose que encontraría una forma de hacerle saber que estaba a salvo. Después de lo que pareció una eternidad, Miguel llegó al edificio de apartamentos donde vivía Carlos. Subió las escaleras de 2 en 2, mirando constantemente por encima de su hombro. Carlos. Ábreme, güey. Es una emergencia, gritó Miguel, golpeando la puerta con urgencia. La puerta se abrió, revelando a un Carlos adormilado y confundido. ¿Miguel? ¿Qué pedo, carnal? Son las... Miguel entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. Necesito tu ayuda, Carlos. Estoy en un pedo muy grande. En los siguientes minutos, Miguel le contó a Carlos todo lo que había ocurrido, desde el accidente en la maratón hasta su encuentro con Frank. Los ojos de Carlos se abrieron cada vez más a medida que la historia se desarrollaba. No mames, Miguel, dijo Carlos cuando su amigo terminó de hablar. Esto es como una pinche película de espías. Lo sé, güey, lo sé, dijo Miguel, pasándose una mano por el cabello. ¿Me puedes ayudar? Carlos asintió sin dudarlo. Claro que sí, carnal. Déjame ver ese USB. Mientras Carlos trabajaba en su computadora, descifrando y analizando los datos, Miguel se paseaba nerviosamente por el pequeño apartamento. Cada sonido lo sobresaltaba, cada sombra parecía una amenaza. Miguel, tienes que ver esto, dijo Carlos después de lo que pareció una eternidad. Es peor de lo que pensábamos. Miguel se acercó a la pantalla. Lo que vio lo dejó sin aliento. Documentos detallando sobornos a oficiales, planes de sabotaje a otros atletas, especificaciones técnicas de prótesis ilegales. Era una red de corrupción que se extendía mucho más allá del mundo del deporte paralímpico. Esto es una locura, murmuró Miguel. ¿Qué hacemos ahora? Antes de que Carlos pudiera responder, el sonido de pasos pesados en el pasillo los alertó. Alguien estaba subiendo las escaleras, y no sonaba como un vecino casual. Mierda, susurró Carlos. Creo que te siguieron, güey. El pánico se apoderó de Miguel por un momento, pero luego una calma extraña lo invadió. Esto era como una carrera, se dijo. Y él sabía cómo ganar carreras. Carlos, necesito que hagas algo por mí, dijo Miguel rápidamente.
Sube toda esta información a la nube, a algún lugar seguro. Y luego, quiero que la envíes a todos los medios de comunicación que conozcas. Pero Miguel, eso es. Es la única forma, interrumpió Miguel. Si nos atrapan, al menos la verdad saldrá a la luz. Carlos asintió, sus dedos volando sobre el teclado. Listo, carnal. ¿Y ahora qué? Miguel miró hacia la ventana del apartamento. Ahora, vamos a hacer lo que mejor sé hacer, correr. Las siguientes horas fueron un borrón de adrenalina y miedo para Miguel y Carlos. Escaparon por la escalera de incendios, se mezclaron con la multitud en el metro y finalmente encontraron refugio en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Mientras tanto, el mundo explotaba con la noticia. Los medios de comunicación, desde pequeños blogs hasta grandes cadenas internacionales, estaban inundados con la información que Carlos había liberado. La conspiración en el deporte paralímpico era el tema de conversación en todo el planeta. Sentados en la habitación del hotel, Miguel y Carlos veían las noticias con una mezcla de asombro y temor. Y en un giro sorprendente de los acontecimientos, el atleta paralímpico mexicano Miguel Ángel Hernández, conocido recientemente como el Ángel de la Maratón, ha sido identificado como la fuente de estas impactantes revelaciones, decía una presentadora en la televisión. Güey, eres famoso, bromeó Carlos, tratando de aligerar el ambiente. Miguel no respondió. Su mente estaba en otro lugar, preocupado por su madre, por Jack, por todos los atletas que, como él, habían dedicado sus vidas a un deporte que ahora parecía manchado por la corrupción. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un número desconocido. Con el corazón en la garganta, Miguel contestó. Bueno. Miguel, soy yo, Frank, dijo la voz al otro lado de la línea. Lo lograste, muchacho. Lo lograste. Miguel soltó un suspiro de alivio. Frank, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Estoy bien, respondió Frank. Las cosas están moviéndose rápido. La policía está haciendo redadas, los patrocinadores están retirando su apoyo, los atletas están hablando. Es un caos, pero un caos necesario. ¿Y Jack? Preguntó Miguel, recordando al hombre cuya caída había iniciado todo esto. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Jack está cooperando con las autoridades. Está contando todo lo que sabe. Miguel, él quiere hablar contigo. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Conmigo? ¿Por qué? Dice que te debe una explicación, dijo Frank. Y una disculpa. Miguel cerró los ojos, procesando la información. Parte de él quería negarse, quería dejar todo esto atrás. Pero sabía que necesitaba cerrar este capítulo. Está bien, dijo finalmente. ¿Dónde? Frank le dio los detalles de un encuentro seguro, organizado por las autoridades. Después de colgar, Miguel se volvió hacia Carlos. Tengo que ir, dijo simplemente. Carlos asintió, entendiendo. Ten cuidado, carnal. Ya hiciste más de lo que cualquiera podría pedir. Miguel sonrió débilmente. Gracias, güey. Por todo. Mientras se preparaba para salir, Miguel reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan solo unos días. Había pasado de ser un atleta con un sueño simple a un denunciante en el centro de un escándalo internacional. Pero a pesar de todo el caos y el peligro, sentía que por primera vez estaba corriendo la carrera más importante de su vida. Con un último vistazo a las noticias en la televisión, donde su rostro aparecía junto a titulares sobre corrupción y valentía, Miguel salió de la habitación. El final de esta carrera aún estaba por escribirse, y él estaba determinado a cruzar la línea de meta con la cabeza en alto, sin importar el costo. El hospital privado donde Jack Thompson estaba recuperándose parecía una fortaleza. Policías y agentes de seguridad vigilaban cada entrada y pasillo. Miguel, escoltado por 2 oficiales, sentía que su corazón latía más rápido con cada paso que daba hacia la habitación de Jack. Antes de entrar, Frank lo detuvo con una mano en el hombro. Miguel, pase lo que pase ahí dentro, recuerda que eres un héroe. Para todos nosotros.
Miguel asintió, incapaz de formar palabras. Con un profundo respiro, entró en la habitación. Jack Thompson, el atleta que una vez pareció invencible, yacía en la cama de hospital, conectado a monitores y con vendajes cubriendo gran parte de su cuerpo. Sus ojos, sin embargo, estaban alertas y se fijaron en Miguel en el momento en que entró. «Miguel», dijo Jack, su voz débil pero clara. «Gracias por venir». Miguel se acercó lentamente, inseguro de qué decir o hacer. «Jack, yo». «No», interrumpió Jack. «Déjame hablar primero. Te debo mucho más que una explicación». Durante la siguiente hora, Jack habló sin parar. Le contó a Miguel cómo había sido reclutado por una red de empresas y funcionarios corruptos, cómo al principio se había sentido especial, elegido para probar tecnología de vanguardia. Cómo, poco a poco, se dio cuenta de que era solo un peón en un juego mucho más grande y siniestro. Cada victoria se sentía vacía, confesó Jack, lágrimas en sus ojos. Cada récord, una mentira. Quería salirme, pero tenían tanto poder. Pensé que mi única salida era exponerlos, pero me atraparon antes de que pudiera hacerlo. Miguel escuchó en silencio, su mente procesando todo. Cuando Jack terminó, hubo un largo momento de silencio entre ellos. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente Miguel. Jack lo miró directamente a los ojos. Porque tú hiciste lo que yo no pude. Arriesgaste todo por hacer lo correcto. Me salvaste la vida, Miguel, y no solo físicamente. Me diste una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Miguel sintió una mezcla de emociones, compasión, ira, confusión. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, dijo Jack con determinación, vamos a limpiar este deporte. Juntos. Si estás dispuesto. Miguel miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía más allá. Pensó en todos los atletas como él, que habían dedicado sus vidas a este deporte, en los jóvenes que soñaban con competir algún día. Pensó en su madre, en Carlos, en todos los que habían creído en él. Volvió su mirada a Jack y asintió. Estoy dentro. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel y Jack se convirtieron en las caras de un movimiento para reformar no solo el deporte paralímpico, sino todo el sistema deportivo internacional. Testificaron ante comités, dieron entrevistas y trabajaron incansablemente con atletas, entrenadores y oficiales de todo el mundo para implementar nuevos estándares de transparencia y ética. No fue fácil. Hubo amenazas, intentos de desacreditarlos e incluso algunos antiguos amigos que los tacharon de traidores. Pero por cada obstáculo, encontraban 10 personas dispuestas a apoyarlos. Un año después del fatídico día de la maratón, Miguel se encontraba de nuevo en la línea de salida. Esta vez, no solo como competidor, sino como símbolo de un nuevo comienzo para el deporte que amaba. Miró a su alrededor. Los rostros de sus compañeros atletas reflejaban una mezcla de determinación y esperanza. Entre la multitud, vio a su madre, a Carlos, a Frank, e incluso a Jack, ahora retirado pero apoyando desde las gradas. El disparo de salida resonó en el aire y Miguel se lanzó hacia adelante. Mientras corría, sintió una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no corría solo por una medalla o un récord, sino por algo mucho más grande. Cada zancada era un testimonio de su journey. El dolor en sus músculos, un recordatorio de las luchas que había enfrentado. El viento en su rostro, una promesa de un futuro más brillante. Cuando cruzó la línea de meta, el tiempo en el reloj no importaba. La ovación de la multitud, los abrazos de sus compañeros, las lágrimas en los ojos de su madre, todo se fundió en un momento de pura alegría y realización. Miguel había ganado mucho más que una carrera. Había ayudado a restaurar la integridad de un deporte, había inspirado a una generación y había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Mientras estaba en el podio, con la medalla de oro alrededor de su cuello, Miguel miró hacia el cielo y sonrió. Esta victoria no era solo suya. Era de todos los que se atreven a correr por lo que es correcto, sin importar los obstáculos en el camino.
El reportero que se acercó a entrevistarlo después de la ceremonia tenía una última pregunta: Miguel, después de todo lo que has pasado, ¿qué sigue ahora? Miguel sonrió, sus ojos brillando con determinación. Ahora, dijo, seguimos corriendo. Por un deporte limpio, por la justicia, por todos los que sueñan con estar aquí algún día. La carrera nunca termina realmente, ¿sabes? Siempre hay una nueva meta por alcanzar. Mientras se alejaba, rodeado de fans y compañeros atletas, Miguel sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Había enfrentado sus miedos, había luchado por lo que creía y había emergido más fuerte. El sol se ponía sobre el estadio, marcando el final de un día histórico, pero Miguel sabía que era solo el comienzo. Un nuevo capítulo se abría, no solo para él, sino para todo el mundo del deporte. Y estaba listo para correr hacia ese futuro, con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.